Vamos a pedir un pincho de carne mixto. ¿Con Sí, qué? como sabemos, sí. ¿Con camello o con oveja? No sé. El olor. ¿Cómo es el olor, Federico? A diarrea, ni siquiera se logra popó. El camello está buenísimo. Buen camello. Según la tradición, no la grabé. No filmé. Bienvenido The Wonders a este nuevo capítulo por la fascinante Marruecos. Hoy voy a llevarlos a conocer la mística y olorosa ciudad de Fez, reconocida por sus curtidurías milenarias, la universidad más antigua del mundo y la medina más grande del planeta. Acompáñenme por estos pasillos llenos de mística, historia, aromas, sabores, sonidos y secretos, con rumbo hasta la cima, hasta encontrar las tumbas mereníes. Abróchense los cinturones. Wander Catán. Bueno, les voy a hacer aquí un room tour por lo que es el cuarto en esta casa que es como una especie, es un hotel pero es una especie de riad de una familia, y entonces ellos alquilan habitaciones para turistas y las ponen como así, como lo ven por aquí. No es el mejor sector de la Medina, pero es muy seguro porque anoche nos devolvimos tarde y no pasó nada. O sea, no pasó nada, ya les voy a contar. Yo me quedé en la pequeña, no tengo ningún problema, ya se quedó mi amigo. Y lo que ve por acá pues obviamente es un poquito de desorden, pues porque llegamos ayer. Y por aquí están los baños ya utilizados, pero bueno, baño, la ducha. Estas 2 noches costaron solamente 30 euros entre los dos, así que es muy barato, pero pues cómodo. Igual estamos aquí en la Medina. Y eso es aquí lleno de pasillos misteriosos. Tengo que bajar por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y llega uno aquí al banquete. Desayuno incluido y vean esta vaina, o sea, frutas, mermelada, pan. Este es otro pan. Esto es olivas. Que probando delicias. Morocco recipe. Delicioso, weón. Como un waffle. Es un queso, pero no sé si es de vaca o de cabra. Muy salado. Muy salado. No, es como, es casi un tar, weón. Entonces vean, esto es como un queso crema más o menos para untar aquí en este pan. Estamos adentrándonos aquí en la gigante Medina de Fez. Hoy es viernes, así que la mayoría del mercado, de las tiendas, de los restaurantes está cerrado porque es el día de descanso aquí en la cultura musulmana, pero pues por ahí hay una que otra tiendita abierta. Colombianos, ¿no? Colombianos. Bienvenidos. Por aquí estamos rumbo a la universidad más antigua del mundo, se dice, y la universidad en donde la mayoría de los marroquíes vienen a aprender sobre su religión y sobre el árabe. Se diferencia mucho de la Medina de Tánger y de la Medina de Chefchaouen porque aquí pues al ser más grande, al ser más típica, tal vez al ser menos turística, pues los olores son fuertes, muy fuertes. Sobre todo porque esto es un mercado donde hay olor de pescado, hay olor de comida, hay basura en el piso. Bueno, y hoy está cerrado, yo no me imagino cuando está abierto. El olor debe ser más fuerte, pero no es tan bonito, o sea, por lo menos esta parte, sí es medidas mucho más amplias, en la parte peatonal se ve que hay mucho más comercio, pero digamos que no está tan bien cuidado, o sea, no está tan dado para el turismo. Bueno, es que toca decirles así, no quiero, chaval, porque se le pegan a uno, o sea, lo ven a uno y medio mirando para un lado para otro, ahí llega cualquiera. Vamos siguiendo europeos, a ver si vamos a gorrear guía de otros. Ya los vamos siguiendo a ellos. Los tiene que llevar a algún lugar bueno. Bueno, sí, entonces los olores son muy fuertes. Dependiendo, hay lugares que sí y lugares que no. Pero perderse acá es, o sea, si ustedes no vienen ahí con un iSIM, con internet, adiós. Lo que parece que no pudimos ver fue la universidad porque está cerrada, pero seguramente hay una opción de verla por otro lado. Esa es la exploración del viajero. Vamos a encontrar una fascinante mezcla de varias religiones dentro de la Medina, porque aquí
hubo una exiliación de judíos en 1492, antes del descubrimiento de América, en donde la corona española expulsó a todos los judíos. Una gran mayoría se vino a vivir aquí a Fez. Hay un barrio judío aquí en Fez muy importante. Entonces vamos a ver musulmanes, árabes, cristianos, posiblemente católicos, más toda la suma de turismo que hay acá, que pues para hinduistas, hay lo que sea por aquí caminando, pero podemos ver a los tres amigos así abrazados, un judío, un musulmán y un cristiano, y es normal, pues todo el mundo le habla a uno, o sea, hay que estar mirando el lente de la cámara porque todo el mundo te va a hablar así como tratando de guiarte hacia algún lugar, pero eso no lo deben de hacer. Ahí se le van a pegar todo el camino y después, para quitárselos, pues bájense de lo que pidan, y si no les dan lo que ellos quieren, pues ahí los van a tener. Estamos en la entrada de la primera universidad que existió en el mundo, o sea, la universidad más antigua del mundo, que es la Universidad de Qarawiyyin. Si así se pronuncia bien, corríjanme. Y esta es la entrada, pues, por la mezquita de Qarawiyyin, que es la mezquita más antigua de África y una de las más grandes del mundo. What? Sí, es que es una mezquita y la entrada a la universidad es por la mezquita también. Haga cuenta con el claustro del Rosario, weón, que era una iglesia y una universidad también, weón. Sí, pero no, pero allá sí dejan entrar, aquí no. Bueno, los tours acá los viernes pues no son tan exóticos, pero hay mucha menos gente pues para recorrer, así que tiene su lado bueno y su lado malo. 9.400 calles tiene la Medina de Fez, o sea, imagínense lo gigante que es para ser la Medina más grande del mundo. Hagan de cuenta que es la ciudad antigua, la ciudad amurallada más grande del planeta. Esta es una ciudad fundada en el 784. Hagan de cuenta lo antigua que es, y ha sido la capital o digamos el lugar de sultanatos y califatos durante cientos de años atrás, lo que la han convertido 2 veces en la capital de lo que es hoy Marruecos. Es decir, primero fue Rayab, después pasó a ser Fez, después pasó a ser Marrakech, después volvió a ser Fez y después volvió a ser Rayab. Y ha llegado a tener esta importancia por su, digamos, calidad cultural en cuanto a tener la universidad más antigua del mundo y obviamente la más importante de Marruecos. Por aquí pedimos el favor a ver si nos unían a un tour que ya está pago, y sí, vamos a, como se dice en Colombia, a gorrear tour. Este es uno de los lugares más importantes también turísticos de la ciudad. Vean que hoy venir acá es mucho mejor un viernes porque no hay tanta gente. Según los reviews, pues esto es colmado de gente entre semana y mucho más si es temporada. Y esta que ven aquí es la fuente de Nayerín, famosa porque todos estos mercados que albergaban y almacenaban comida siglos y siglos atrás se abastecían aquí del preciado líquido mediante un acueducto que llegaba a esta fuente. Hoy es la fuente del señor Michi. Hola, Michi. O sea, uno poderse imaginar esto así lleno de un mercado en, no sé, en el año 1100, en esa época de Al-Andalus, que es cuando todo esto se gobernaba desde España. Bueno, eso sí, cabe decir que nos perdimos, se nos fue el grupo. Muchos pasadizos son así, súper corticos, cabemos 2 personas. Gracias. Estamos entrando al lugar en donde se curten los cueros. No lo hubiéramos encontrado, que estaba bien difícil, así que pasamos por este montón de lugares donde venden cueros de toda clase. Son famosos, han sido siempre famosos. Y el olor es
muy particular y esto ha sido una historia de Fez durante siglos. Era el lugar más importante donde se curtían cueros en toda África, hasta que los italianos lograron copiar esta técnica artesanal de curtir el cuero. Es gratis, por lo menos hasta ahora. El olor, ¿cómo es el olor, Federico? A diarrea, ni siquiera se olor a popos. Es un olor. Yo estoy respirando por la boca, no por la nariz, para poder estar aquí apreciando esto, porque el olor es... Pero esta es la voz de Carlitos. El olor particular de acá viene en parte por el cuero, su método de curtir, y la caca de paloma, que se comen. Ojo, aquí se come la paloma. Cuando vean este avisito, es acá. Y es una de las 4 ciudades imperiales del país, con Marrakech, con Rabat y con Meknes. Y bienvenidos por acá al Palacio de Bin Lemdom. Y aquí ya salimos de una parte de la Medina, pero no de toda. O sea, vamos a irnos ahora por un lugar donde se ve el barrio más tradicional de Fez. Dígame cuándo va a dejar de oler así. Y sí, ya podemos ver, digamos, cómo se vive en un barrio así más, digámoslo, una clase más obrera. Y aquí voy con esto, yo no sé si sea peligroso o no, pero hay que grabar, hay que documentar. Si en el piso 6 hay rejas, pues sí, seguramente es que alguien se trepa allá y se mete por la ventana. No sé cómo. Uno no se imagina que Spider-Man marroquí se trepa. Bueno, y aquí el tema es un país en su inmensa mayoría árabe. Después vienen los bereberes, después vienen los judíos y por último los cristianos, que son la minoría. Y está poblado por árabes por 2 razones. La primera es que al final de Al-Ándalus, pues todos los árabes tuvieron que volver o tuvieron que bajar hacia África desde España y poblaron en gran parte este país, este territorio. Lo otro fue también una revuelta en Túnez en los años 800, que también hizo que los tunecinos vinieran a poblar ese territorio marroquí. Entramos aquí al cementerio de Bab Qiza, cementerio grandísimo que cubre toda esta montaña hasta llegar a unas ruinas muy famosas que hay allá, que es hacia donde vamos, pero tenemos que pasar por un túnel. Y bueno, este lugar pues no parece el más seguro. Es una forma de llegar hacia arriba. Vamos a descubrir si Fez nos brinda esa seguridad. Y un pasaje hermoso al otro lado de las tumbas. Estas ruinas son perfectas para ver el atardecer, así que todo el mundo viene acá, sube, la mayoría vienen en un bus, suben aquí para tener una vista de más de 180 grados de la ciudad de Fez. Y exactamente de Fez el Bali, que es la parte antigua, la Medina de la ciudad, y desde aquí se las voy a presentar.
Allá están echando cotejo. Si me estima, si me estima. Uno de los problemas del lenguaje aquí, por eso es que hay que aprender de todas las lenguas, porque mi amigo aquí presente pudo entablar una relación amistosa con dos chicas marroquíes, y aquí pues las chicas generalmente solo hablan francés o árabe, así que yo quedé perdido, porque de francés nada y de árabe menos. Vamos a comernos unos pinchitos de kebab de, bueno, no sé, parece pollo como con hígado, no sé qué es. You want to do camine? Non. No, ¿ah, mix? Le montant. Ah oui. Vamos a pedir un pincho de carne mixto. ¿Con qué? Sabemos. ¿Con camello o con oveja? No sé. Canet, tu peux vérifier toi-même. Bueno, y conocimos un par de amigas de Marruecos. Ajá. From Morocco. From Morocco. Ajá. And your name? Lina. Lina. And your friend? Et t'as dit Wisdom, mais il peut pas que tu me filmes. Ok. Tu peux fermer la traduction. Ma copine, en fait, ses frères, elle s'est non filmée. Ah, no filme. No. ¿Que no filme? Que según la tradición no la grabé. Ah, bueno. Voilà, bah, pour manger. Bon, bon appétit. Sándwich de Comment pincho. s'appelle ces choses? Aussi? Non, non, non. Tiene chorizo. El camello está buenísimo. Buen camello. Longaniza, un poquito picante, como de hígado, como de riñón, como de corazón. Y hasta aquí ha llegado este episodio por Marruecos. Espero lo hayan disfrutado, mis Wanders. Y la aventura continúa. No se les olvide apoyarme y suscribirse para que no se pierdan todo lo que se viene. Chao, chao. Sean bienvenidos a Ifrán. Y esta es la ruta que se toma hasta Merzouga, sitio turístico con las mejores dunas. ¿Me lleva? No pictures, no pictures. No pictures? No way. Arroz. Arroza. 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 Hi, welcome to Morocco. Habibi, come to Morocco. Subscribe and share. Eso. ¿Y a dónde es que vamos? Where we go? Now to the deserto, Merzouga, for sand. No quiere. No, amiguito. Porque no se imaginan el plan que es estar aquí en medio del desierto viendo las estrellas.